Es un honor para mí estar aquí en Girón. Qué frío que está haciendo. Es, yo vengo de Cúcuta, por lo tanto es en serio lo de frío, porque en Cúcuta, para cucuteño todo tierra es fría, porque el calor que hace en Cúcuta es muy tremendo. Y y Girón es muy especial para mí, porque en Girón yo pude dar mi primera conferencia, ¿sí? Hace ya aproximadamente 8 años, acá en estas tierras, en una fundación que queda acá en Girón. Entonces, por eso los recuerdo siempre con mucho cariño, toda la gente de Girón. Su pueblo es muy bonito, su ciudad, porque eso es prácticamente una ciudad con esta zona industrial tan bonita que tienen. Y hoy, pues, tremendo día, celebrando el Día del Vendedor. Ser vendedor es algo demasiado importante en la vida. Creo yo que es la profesión que deberían enseñarnos a todos en el colegio, porque para todo, absolutamente para todo, usted necesita saber vender, ¿sí o no? Si usted va a conseguir novia, necesita saber vender, ¿cierto? Si usted va a enseñarle a sus hijos, necesita saber vender un buen ejemplo. Si usted va a buscar empleo, sabrá necesitar venderse, ¿cierto que sí? Para todo en la vida se necesita saber vender. Y mi historia no es la excepción. Mi historia comienza en 2008. Yo tenía aproximadamente 16 a 17 años, estaba a punto de ser mayor de edad. Y en el 2010 logro conseguir mi primer empleo. ¿Adivinen de qué? Vendedor. De vendedor, muy bien. Yo vendía electrodomésticos, vendedor de piso, línea blanca, electrodomésticos, en un pequeño almacén que creo que es muy famoso por aquí. Se llama Comultrasan. ¿Sí lo conocen? Ah, bueno. Fui vendedor de Comultrasan. Nos tocaba vender neveras, aires acondicionados, computadores, lavadoras. ¿Y me pagaban por qué? Por lo que vendiera. 18 años, estaba yo estudiando en la universidad, ingeniería industrial, iba como en quinto o cuarto semestre. Me metí a las ventas porque Comultrasan se inauguró en Cúcuta. Y mucha gente, mucha gente me decía, hermano, usted está perdiendo el tiempo, que se va a ir usted de vendedor, usted está estudiando para ser ingeniero, que se va a poner usted a vender, va a descuidar la universidad, no se va a graduar. Porque ustedes saben que cuando uno hace algo, siempre hay alguien que le dice que lo que usted está haciendo no sirve, lo que usted está haciendo es malo, usted está en el lugar equivocado, mire que hay gente mejor, mire que hay gente que haciendo videos gana más plata que usted vendiendo lavadoras y neveras. Siempre está ese factor. Yo no hice caso de eso, yo me metí a vender, me metí al mundo de las ventas. Empecé a analizar a mis compañeros. Yo tenía 18 añitos, 19 añitos ya prácticamente cumplidos. Y yo analizaba señores de 30, de 40 años, que eran unos monstruos para las ventas. Se vendían 3, 4, 5 neveras al día. Yo decía, ¿cómo hace esta gente para vender tanto? Y yo a duras penas facturaba 4 o 5 neveras al mes. Una semanal. Y yo los analizaba y recuerdo mucho, porque es que les estoy hablando ya hace más de 10 años, recuerdo mucho una frasecita que decía, uno de esos vendedores decía cuando entraba el cliente, yo tengo lo que usted necesita, usted se merece lo mejor y yo lo tengo, y yo tengo lo que usted se merece. Ese vendedor siempre decía esa frasecita. A mí se me quedaron esas palabras en la cabeza, necesita, merece, bueno. Yo fui avanzando en la universidad a medida que fui trabajando en Comultrasan, trabajaba en la calle, trabajaba como vendedor externo, manejaba mi moto, tenía pues una vida como sin mucha pena ni gloria y ahí iba, poco a poco. El problema empezó cuando a mí se me empezaron un día a poner los ojos rojos. Y yo decía, bueno, tal vez me cayó tierra, me cayó un mugrecito. Y ese enrojecimiento de esos ojitos empezó
poco a poco a pronunciarse más, mis amigos ya me decían, oiga, usted tiene una cara de marihuanero que no se la quita a nadie, con esos ojos rojos, y yo decía, bueno, ya me empezó a preocupar, empecé a ir al médico, pero yo no descuidaba mi trabajo y mi universidad, porque si algo, lo único que tenía en ese momento, a mis 18 años, era el sueño de ser ingeniero, el sueño de ser el mejor vendedor, vender, tener platica y estudiar. Ese era sencillo, ¿cierto? Pues ahí la vida, sin mucha complicación. Pero como les digo, tiene uno que estar en un lugar bueno para uno saber que algo le empieza a uno a molestar, porque mis oídos no dejaban de llamarme la atención, no dejaban de decirme vaya al médico, no dejaba de decirme, bueno, yo empecé a ir al médico, al principio pues tratamientos muy básicos, goticas, vayas, la cosa se me empezó a complicar porque unas inflamaciones tremendas estaban dañando mi retina y esas inflamaciones ya no paraban. Y no, como dice el dicho, no quiero alargarles la historia del médico porque creo que ya es obvio que la historia del médico no terminó muy bien. Pero lo importante que pasó en esos años es que haber trabajado y haber estudiado habían afianzado un sueño, ¿sí? Habían afianzado un muchacho que quería ser alguien en la vida, que quería superarse, que quería tener una profesión. Y no pasó mucho tiempo, 2019, 2020, perdón, 2009, 2010, 2011, 2012. Y en ese año 2012 yo pierdo mi visión totalmente. De hace 11 años. Los médicos paran el tratamiento porque primero perdí mi ojo izquierdo. Yo seguía yendo a trabajar. Recuerdo mucho que me afectaba mucho no ver los precios de las neveras. Por más grande que los pusiera, no los lograba ver. Tuve ya que entrar en incapacidad en mi trabajo. Y a los 8 meses perdí mi ojo derecho y perdí mi visión totalmente. Alcancé a prepararme, sí, porque esos 8 meses que duraron de perder la visión de un ojo a otro, intenté ver muchas cosas que yo ya en el fondo sabía que iba a dejar de ver, ¿sí? De hecho, me regañaban mis padres que porque me encontraban pegado al computador o alguna cosa, pero pues yo decía, yo tarde que temprano voy a perder la visión y tengo que aprovechar los últimos minutos que me quedan de luz porque sé que esto va a ver, Centrales va a cortar la luz, ¿no? Bueno, Centrales es la empresa de energía de Cúcuta. Entonces, esa iba a quitar la energía y efectivamente un noviembre del 2013 yo pierdo la visión y ahí es que comienza esta historia. Mi nombre es César Martínez, yo soy psicólogo, soy docente, soy tiflólogo, soy conferencista a nivel nacional, ya hemos dictado charlas a nivel internacional y en ese punto de ese año 2013, un noviembre, yo me encontraba en mi cama tratando de abrir mis ojos y por más que los abriera, no veía absolutamente nada. Todo para mí ese año paró. Sueños de ser ingeniero, sueños de ser vendedor, sueños ya mejor dicho, ni ganas de vender una nevera tenía. Es un momento muy duro, es un momento que yo nunca en mis conferencias, por más de que trato de hablar de una manera positiva, yo nunca voy a decir que eso es fácil y que eso es un momento, no. Yo no les recomiendo, ojalá nunca nadie esté en esa situación, porque es una situación en donde usted toca fondo, ¿sí? Tampoco me gusta victimizarme porque afortunadamente lo que viene de ahí en adelante es muy bonito. Pero esa situación en la que tú tocas fondo
en la que tú estás ahí sentado al fondo del abismo y dices, Dios mío, ¿ahora qué? ¿Qué es de mi vida? Y es una situación en la que si usted se pone a buscar sobre la ceguera, sobre los ciegos, usted encuentra en los libros que los ciegos son mendigos, que los ciegos pobrecitos, que los ciegos necesitan de un milagro, que los ciegos, una cantidad de cosas, porque bonito cuando usted por lo menos encuentra aliento en un libro, ¿sí? Pero cuando tú pierdes tu visión y estás en esa situación que todo supuestamente es negativo, tú no hallas el camino, no hallas, es más, es una situación en la que tienes que de nuevo aprender a caminar, aprender a servir un vaso de agua, aprender a conocer el dinero, aprender tantas cosas, aprender de nuevo a fritar un huevo. Como les decía, es una situación en la que está uno en el fondo y no sabe uno para dónde agarrar, porque ustedes han escuchado de pronto en algún sitio que le digan a uno, no, pues ustedes han visto alguna propaganda que diga, si usted se queda ciego, venga aquí, nosotros lo ayudamos. No, ¿cierto? Alcohólicos Anónimos, sí. Pronto programas de rehabilitación de consumo también. Hasta para parejas de infieles también hay rehabilitación, pero yo no la estoy mirando. Esto, bueno. Entonces, es una situación muy complicada. Yo empecé con mi hermana también estaba estudiando ingeniería en ese momento, y recuerdo que empezamos a buscar a qué se dedicaban los ciegos. Empezamos a investigar, cogimos un computador y simplemente buscamos qué se dedicaba una persona ciega. Y nos dimos cuenta que las personas ciegas pueden usar un computador y pueden usar un celular. Y a mí eso me motivó mucho, porque de las cosas que más extraña uno cuando pierde la visión, yo extrañé 3 cosas. Manejar el computador, manejar mi moto, que con el dolor del alma me tocó venderla, y poder caminar de manera independiente. Esas son las 3 cosas que uno cuando pierde la visión, uno dice, Dios mío, o sea, ¿cómo hubiera valorado esos momentos? Porque caminar, empieza uno a caminar tanteando, ¿no? Tanteando porque todavía uno no sabe usar un bastón, a uno nadie le dice cómo se usa eso, uno no sabe ni siquiera dónde venden un bastón, ¿no? Entonces, literal, para caminar, yo estaba, como dice Juan Manuel Correal, Dios mío, ahora que camino cojo, ¿qué camino cojo, no? Así estaba yo cuando estaba empezando a aprender a caminar. La manejar moto, pues imposible. Todavía hoy en día no existen los vehículos que se puedan manejar con los ojos cerrados. Pero manejar un computador y manejar un celular sí era posible. Y yo me aferré a eso y empecé a aprender a manejar, porque me di cuenta que los computadores tenían un programa que si usted le oprime una tecla, el computador habla, que si usted le oprime el celular, la pantalla le habla, la pantalla le dice, de hecho hasta mi reloj me habla. Y por ahí empecé un proceso de rehabilitación y de terapia. Porque ese consuelo que yo encontré en un computador, en un teléfono, en un audiolibro, en un video, hasta en un radio, me motivó a que yo empezara a ir a terapias. Porque cuando tú pierdes algo, pierdes una mano, un dedo, un pie, tú tienes que ir a terapia. Yo empecé a ir a terapia porque yo había perdido mis ojos. Esas terapias consisten en fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, bueno, te enseñan a manejar el bastón, te enseñan a escribir en braille, te enseñan a cómo servir un vaso de agua. Nunca le reciban un vaso de agua a un ciego, ¿sabían? ¿Cómo hace la persona ciega para que no se le riegue el vaso de agua? Sí, le mete el dedo. Entonces, todo eso lo aprende uno en terapia, suena chistoso. Y yo fui cogiendo impulso y aprendí, y también fui a terapia con caballos, una terapia muy bonita, una experiencia muy bonita, porque los caballos te enseñan a tener confianza en ti mismo y seguridad. Y todo eso pasó durante un año exactamente.
De repente, a mí me nació de nuevo ese deseo de estudiar, porque a mí me había dolido mucho que yo no hubiera podido terminar mi ingeniería. Pues ustedes se imaginan una persona ciega recibiendo clases de cálculo 4 en una universidad pública. Pues imposible, ¿no? No pasan los que ven. Ahora menos van a pasar los que no ven, los que han visto cálculo 4 allí, hallarle el volumen a una elíptica, una integral de, no, mejor dicho. Entonces, esto, no se han inventado las hojas de examen en alto relieve todavía. Entonces, yo me olvidé de mi sueño de ser ingeniero. Me tocó olvidarme totalmente de ese sueño, pero a mí, gracias a esa terapia, gracias a esas conversaciones con la psicóloga, con la terapeuta ocupacional, yo me empecé a dar cuenta que yo tenía otros talentos, otros motivos, que tenía otras habilidades. Y me empecé a dar cuenta que yo necesitaba seguir estudiando. Porque algo en la vida que nunca debe dejar de hacer es estudiar. Cuando tú estudias, inviertes tiempo en ti mismo. ¿Y qué es lo que más vale para uno si no es uno mismo? Estudiar es la única forma de tú invertir tiempo en tu mente, en tu conocimiento, en tus habilidades, y es lo único que te puede hacer tener un buen éxito ante las oportunidades. Una persona que se prepara accede más fácil a la buena suerte que otra persona que no está preparada. Entonces yo decidí empezar a estudiar y miren cómo me sonrió esa preparación. Empecé a ir cursos de informática para personas con discapacidad visual, un proyecto que salió por allá en el 2014 que se llamaba Vive Digital. ¿Sí lo escucharon? Eso se lo inventó un ministro que se llamaba Diego Molano, que ojalá algún día lo conozca y yo le pueda dar las gracias. Vive Digital comenzó con un proyecto de capacitación en informática para las personas ciegas. La ventaja era que este pechito ya llevaba más de un año estudiando informática en su casa con su hermana, y cuando yo llego al curso de informática para personas ciegas, el profesor que estaba ahí era una persona con discapacidad visual. Y el equipo que lo rodeaba, que venía del ministerio, eran puras personas con discapacidad visual. Y después de año y medio de yo estar haciendo terapia, después de haber estado superando una situación muy difícil, yo me doy cuenta en ese curso que las personas ciegas pueden trabajar. Porque yo no me lo creía. ¿Por qué? Porque en ningún libro decía que las personas ciegas podían trabajar. Uno salía a la calle y uno encontraba solamente miradas de la gente que le decían, pobrecito, hasta ahí le llegó la vida a ese muchacho. Ahora la mamá lo tiene que mantener. Ahora, uno nunca encuentra esa voz, esos consejos en esas situaciones. Entonces, eso lo vine yo a encontrar estudiando, capacitándome. Cuando yo veo ese equipo del Ministerio de Personas con Discapacidad Visual capacitando ciegos en Cúcuta, yo digo, wow, yo quiero ser como esta gente. Tanto así que cuando ellos estaban dictando la capacitación, yo ya todo lo que ellos estaban diciendo ya me lo sabía, porque yo ya había investigado, mi hermana ya me había enseñado. Yo veo que al profesor se le empieza a salir de las manos el grupo de estudiantes nuevos, los estudiantes más principiantes, los niños, se le empiezan a salir de las manos. Yo me levanto y le digo, profesor, si quiere yo le colaboro con los niños. Yo ya sé cómo es que se inicia la informática de una persona ciega. Déjeme apoyarle con los niños. Me fui a enseñarle a los chicos, empecé, este es el teclado, esta es la F tiene una marquita en alto relieve, la J también, aquí puedes poner tus deditos, aquí, mira, este es el escape, oprímela, a ver que el computador qué te dice, el computador te dice escape, wow, muy bien, ya empecé a enseñarle a los niños y en ese momento estábamos en un salón, en un edificio de formación que hay en Cúcuta, iba pasando un gerente de proyectos que necesitaba docentes para un proyecto en Cúcuta. Y el tipo se quedó embobado viendo yo cómo le enseñaba a los niños ciegos a manejar un teclado de un computador. Cuando la clase terminó, el señor me esperó afuera y me dijo, ¿cómo se llama usted? Yo le dije, César.
estoy buscando maestros, César. ¿Usted es maestro? Yo le dije, no, yo sé vender lavadoras, sé vender electrodomésticos y no terminé mi carrera de ingeniería. Me dijo, César, ¿usted es maestro, sí o no? ¿Le gustaría enseñar? Yo le dije, pues sí, a mí me gustaría. Me dijo, eso es lo único que yo necesito para mis maestros, personas que quieran enseñar. Me contrató. El proyecto se trataba de enseñarle informática a adultos mayores y población vulnerable en el área rural de norte de Santander. Trabajamos con internos de las cárceles, trabajamos con población campesina, trabajamos con niños, trabajamos todo eso. Cuando yo veo que voy a empezar a trabajar, me matriculo automáticamente en la universidad, una universidad virtual, que nunca se enteraron que yo tenía discapacidad visual porque el estudio virtual tiene esa ventaja. La virtualidad es universal, la virtualidad es para todos, no discrimina color de piel, género ni condición. Y yo empecé a estudiar en la universidad psicología. Ya era el año 2015, perdón. Yo estaba trabajando en la empresa. Capacitábamos cientos de personas diariamente en manejo básico de informática. La gente, fue la opinión, fue el espectador, fue el tiempo, no podían creer, una persona ciega enseñando la informática a unos reclusos internos de una cárcel, a población campesina, donde nos tocaba llegar con computadores, mejor dicho. El caso fue que el ciego que enseñaba informática en Cúcuta, personas que veían, estudiantes de psicología, con la tecnología de la ingeniería industrial a medias, que solo sabía vender neveras, llegó a los oídos del Ministerio de las TIC. Y en el ministerio lanzaron un proyecto en el 2015-2016 para formar en habilidades tecnológicas a toda la población con discapacidad visual del país. Y en ese equipo del Ministerio de las TIC, que fuimos de ciudad en ciudad formando personas con discapacidad visual, ya estaba yo. Ya yo era el profe César, formador de tecnologías. Nos hicieron unos cursos de formación de formadores en la Pedagógica Nacional. A mí no se me olvidaba mis principios, el arte de vender, no lo olvidaba, porque esa fue mi primera escuela. Recuerdo mucho esa frase, siempre, ¿cómo era la frase del vendedor? Usted, estaba yo en una ciudad, por aquí cerquita, estaba yo en Bucaramanga, haciendo una capacitación en la biblioteca Luis Ángel Arango de informática para personas con discapacidad visual, y se acerca una muchacha y me dice, yo necesito que usted me diga cómo enseñarle a las personas ciegas a conocer los billetes. Yo en el momento me pareció una pregunta muy del común, porque es una pregunta que muchas personas me hacen en la calle, y en ese momento yo no le presté mucho atención a la muchacha, y yo le dije, después yo caí en cuenta, yo dije, ¿por qué me preguntas eso? Me dijo, no, es que en el Banco de la República vamos a sacar una nueva familia de billetes y necesitamos quien le enseñe a las personas ciegas a conocerlo. Yo en ese momento me quedé callado y le dije, yo tengo lo que usted necesita, tengo lo que usted se merece. Voy a presentarle la hoja de vida de un formador impecable, que solo sabe vender neveras y lavadoras. Pero llegamos a enseñar la nueva familia de billetes, esa familia nueva que ustedes conocen, pues que ya tiene rato de estar circulando acá en Bucaramanga. Y a la par de todo este proceso de éxito laboral que yo les comento, que les estoy contando, porque eso fue, imagínense, yo pierdo mi visión en el 2012 y en el 2016 estaba trabajando con el Ministerio de las TIC y con el Banco de la República como formador, sin haberme graduado de la universidad, imagínense. No estoy diciendo que no sea estudiar, pero gracias a que yo empecé a meterme a programas de capacitación para personas ciegas fue que me di a conocer. Gracias a que yo entendí que la primera cosa que uno debe aprender a vender es a venderse uno mismo
fue que yo logré darme a conocer de mi trabajo. Gracias a que entendí en ese trabajo de ventas que cuando uno hace las cosas con amor, con cariño, con pasión, con paciencia, también es que llegan buenos resultados. Y los resultados no se ven inmediatamente, son cosas... Ahí fue que yo empecé a entender por qué esos señores de 30 y 40 años vendían 4 y 5 neveras al día. Porque ellos llevaban toda una vida aplicando eso que yo apenas en 6 años estaba aplicando y apenas estaba viendo yo los frutos. Me voy a regresar un poquito en la historia porque hay otra historia que nace en el momento en que yo me quedo ciego. El momento en que yo me quedo ciego, para mí la ceguera era una cárcel, era lo que me impedía ser libre. Y en ese proceso de estudiar, de trabajar, de hacer terapia, yo también empiezo a conocer unas personitas muy interesantes. Empiezo a conocer unos colegas, empiezo a conocer unos colegas de bastón. Empiezo a conocer más personas con discapacidad visual. Yo me vinculo a una asociación de personas con discapacidad visual. Y algo muy curioso es que lo que yo creía que para mí era mi cárcel, mi ceguera, para ellos era su libertad. Porque ellos hablaban mucho de que cuando uno ya toma la actitud distinta ante una situación, todo empieza a volverse más ameno. Y yo me daba cuenta que ellos eran en las reuniones, por ejemplo, ellos iban solos a las reuniones, no iban acompañados. Y yo decía, pero ¿por qué no van acompañados tan tochos? ¿Por qué no esto va con alguien que si se les cae algo les ayude a recogerse, o que si van a buscar una silla? No, ellos iban solos. Los que iban acompañados éramos los que recién nos habíamos acabado de quedar ciegos. Con el tiempo entendí que yo tenía que ir solo a la reunión. Que si algo se me caía en el piso, era mi deber estar atento, escuchar dónde había caído, buscarlo y encontrarlo. Que no tenía que esperar que nadie lo buscara por mí. Que si salía a la hora que saliera de la reunión, tenía que saber agarrar una buceta, solo. Porque si me quedaba con alguien acompañado, no iba, eso sí era una cárcel, depender de los demás y no tomar esa actitud de independencia y tomar esa actitud positiva ante la situación que te está sucediendo en la vida, eso sí es una cárcel. Cuando logré ya, con el tiempo, llegar solo a las reuniones de la asociación, me di cuenta que nosotros éramos el mejor ejemplo para esos chicos que estaban empezando su caminar con su discapacidad. Y si no dábamos ejemplo, ¿qué iba a ser de ellos? Me di cuenta que muchas veces también la gente que puede ver es presa o es prisionera de ver un color de piel, de ver una identidad de género, de ver una marca, un precio, un video en una pantalla, un videojuego. Y nosotros, las personas con discapacidad visual, muchas veces somos libres de esas cosas, porque a mí en la calle, cuando alguien me saluda, yo no discrimino color de piel, yo no discrimino género, yo no discrimino marca, yo sonrío a todas las personas que me saludan en la calle. El que no me saluda, pues para mí no existe, porque si no habla, pues ni lo veo ni nada, ¿no? Entonces, sí, además de uno dejado con la mano extendida, pero bueno. Pero lo hago sin querer, porque realmente la persona que lo saluda a uno, que le dice, hola César, mi nombre es tal, soy de tal, te escuché en tal parte, es muy grato para mí saludarlo sin discriminar, sin mirar feo, sin nada por el estilo. ¿Cuántas veces nosotros, por culpa de nuestra vista, por culpa de nuestra visión, por culpa de ese ego, nos fijamos en detalles que porque nos hicieron mala cara, tenemos el atrevimiento de cambiar nuestra actitud simplemente porque otro nos hace mala cara, o es de un color de piel diferente, o porque inclusive es mujer, o es hombre, o es otra cosa, otro género? Entonces, la invitación es esa, ¿no?
¿qué nos daña nuestra libertad, no? ¿Qué nos daña esa libertad de ser buenas personas y de tener una actitud bonita? Bueno, todo no puede ser gloria en esta vida. Yo estaba trabajando muy chévere en el 2016 con muchas empresas, ya estaba dando mis primeras conferencias y de repente todo se acabó, así de sencillo. El Banco de la República dijo: César, ya no hay más capacitaciones, muchas gracias por su servicio. El Ministerio de las TIC también dijo lo mismo y a César le tocó volverse para su casa, con una mano adelante y con otra atrás y con un par de ahorros. ¿Pero qué había aprendido César? Había aprendido que estudiando se da uno a conocer y conoce uno sus talentos y se prepara uno mejor para las situaciones, ¿no? Pues yo nunca dejé de estudiar. 2018 me graduó de psicólogo. ¿Qué había aprendido César? Que las ventas acompañaban todo el tiempo, que yo siempre, la primera cosa que debo aprender a vender es uno venderse a sí mismo. Debo aprender que uno hablando y todo el tiempo la interacción con las personas es una venta, donde tú tienes que, tu objetivo es dejar satisfecha a la otra persona, pero sobre todo quedar satisfecho tú mismo. Que había aprendido César que las personas con discapacidad visual son unas berracas, porque he conocido deportistas, papás, mamás con discapacidad visual, profesionales a lo largo de toda Colombia, técnicos en sistemas, ingenieros, programadores, comunicadores sociales, una cantidad de personas, empresarios. En Bogotá hay unos empresarios con discapacidad visual tremendos, tremendos, que uno dice: Dios mío, todo eso había aprendido, pero yo estaba allí en Cúcuta, en mi casa, sin empleo, buscando de nuevo una oportunidad para trabajar. Y pareciera que por un momento se me había olvidado todas esas cosas que había aprendido. Y no sé qué me pasó en ese momento. Recuerdo que lo único que se me ocurrió fue poner una venta de perros calientes. No se me ocurrió más nada en ese momento. Puse una venta de perros calientes. Se llamaba Perroski, compré un carro de perros calientes, vendía perros calientes. Yo no los preparaba, yo solo administraba todo. Tenía unos muchachos que trabajaban conmigo. Yo les decía a ellos: usted tiene que decirle a la persona: yo sé lo que usted necesita. Usted merece un perro caliente. Les decía yo, les transmitía todos esos conocimientos. Y usted no me está preguntando, pero mi carro de perros calientes fue un éxito. Fue un éxito total. Me fue muy bien. Pero de nuevo estaba yo preguntándome: ¿qué camino cojo? ¿Para dónde voy? ¿Es esto lo que quiero hacer durante todo el resto de mi vida? ¿Vender perros? ¿Realmente todo va a parar ahí? Ya me gradué de psicólogo. ¿Para qué me gradué? Estas preguntas que uno siempre debe hacerse. Yo recordé ese amor y ese cariño con el que yo le enseñaba a las personas a manejar un computador y de nuevo me metí en el cuento. Comencé a estudiar otra vez, a ir a cursos de capacitación, a ir a cosas que yo ya me sabía. Me acuerdo que en la Biblioteca Pública de Cúcuta dieron un curso para personas con discapacidad visual que aprender a manejar bastón. Yo ya llevaba 6 años manejando bastón, hasta borracho ya sabía manejar un bastón. Pero yo me metí al curso. Y llegué allá y allá conocí 2 personas muy especiales que me dijeron que en Bogotá estaban buscando formadores docentes para personas con discapacidad visual. Y como les caí tan bien y estas gafitas y esta sonrisita les cayó tan bien, se llevaron mi hoja de vida. Pues como a la semana me llamaron. Efectivamente necesitaban un profesor para personas con discapacidad visual en Bogotá. Perdón, personas con discapacidad. No me habían dicho qué discapacidad. Llego yo a Bogotá. Cuando la muchacha, la gerente de la empresa del proyecto me ve, me dice: uy, César, creo que acaba de ocurrir un error. Yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque yo necesito un docente de personas con discapacidad.
el problema es que usted no me sirve. Yo le digo, ¿por qué no le sirvo? No, porque es que la población que vamos a trabajar es sorda. ¿Y usted cómo le va a enseñar a una persona sorda si usted no ve? Si el lenguaje de ellos es lengua de señas. Yo le dije, yo tengo lo que usted necesita y tengo lo que usted se merece. Y yo soy capaz. Porque cuando a uno le gusta lo que uno hace, cuando a usted le gusta enseñar, que es mi pasión, que es mi trabajo, esto que estoy haciendo acá con ustedes es enseñar. Lo que ustedes hacen día a día de vender un producto también es enseñar. Pero cuando usted lo combina con amor, con pasión, créame que no es imposible que un ciego le enseñe a un sordo. Yo me vine con todos los equipos preparados, llamé a mis amigos que eran intérpretes, fuimos a hacer las capacitaciones, eran capacitaciones en informática para personas sordas, éxito total. Proyecto, lo pueden buscar en internet, Proyecto Sin Barreras del Ministerio de las TIC, donde capacitamos una cantidad de población sorda acá en los dos Santanderes. Eso fue en el año 2020, me olvidé del carro de perros, porque definitivamente ese no fue mi lugar, aunque lo agradezco mucho porque no me hace, siempre lo digo en mis conferencias, a mí me encantaba comer perros gratis todos los días, era lo más rico de mi trabajo, verle la satisfacción a la gente de mi barrio, de que les podía prestar un servicio. Hoy en día, después de pandemia, en pandemia dicté mi charla, mis conferencias de manera virtual, el negocio se fue creciendo porque ahorita estoy incursionando en un tema muy interesante que es la accesibilidad de las páginas web. Una empresa debe crear una página web porque como ya habemos tantas personas ciegas que usamos el internet, que usamos el celular, que usamos el computador, las normas nos dicen, las normas y CONTEC dicen que todo debe ser accesible. Ustedes me imagino que han escuchado esas palabras en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? La palabra accesibilidad. Las páginas web deben ser accesibles para los programas que leen las personas ciegas, para los programas que usan las personas ciegas. Y esos programas que usan las personas con discapacidad visual no deben tener ningún inconveniente a la hora de acceder a los productos que una empresa les quiera vender. Y de ahí me pegué yo en pandemia para empezar a fortalecer a las empresas, enseñarles cómo capacitar a los trabajadores, atender a una persona con discapacidad visual, cómo crear un sitio web para crear una página, para crear un contenido accesible a las personas con discapacidad visual. Y en pandemia, pues afortunadamente nos fue muy bien con ese tema. Hoy en día, ya prácticamente 10 años de yo haber perdido mi visión, con la experiencia en educación que tengo, con mi título de psicólogo, mis semestres de ingeniería, mi experiencia en ventas, trabajo para la Secretaría de Educación de Cúcuta como docente. Tengo a cargo 12 hermosos niños con discapacidad visual que están en un colegio. Yo me encargo de la educación de ellos, enseñarles todo eso que yo he aprendido en estos 10 años para que ellos tengan un poco el camino más suave, ¿no? Porque a mí me tocó, la verdad, aprender un poquito a los golpes, enfrentarme a tantas cosas como la gente en la calle es terrible, es terrible. Yo le digo mucho a los papás de mis niños que antes de mandar a los niños a las calles, en su casa, hagan que su espíritu crezca, porque la calle, las personas, la gente es tan intransigente que de verdad que a veces lo desbordan a uno, y a mí se me han salido las lágrimas en la calle con los comentarios de las personas, porque es tremendo. Y pero cuando uno está en una situación difícil, por más difícil que sea y que no se pueda cambiar, dice el psiquiatra Víctor Frank, usted tiene una sola salida: cambiar su actitud.
si usted no cambia su actitud a esa situación nunca va a cambiar. Hoy en día las redes sociales nos están viendo, nos están haciendo ver que nuestra realidad muchas veces es muy complicada, nos están ilusionando con cosas, nos hacen creer en cosas que muchas veces no son ciertas. La vida es mucho más simple que lo que muchas veces vemos en redes sociales. La vida muchas veces se trata de simplemente hacer las cosas con amor, talento y siempre tener esa buena actitud para hacer las cosas, porque de ahí las cosas empiezan a surgir poco a poco. Hay una reflexión que me gusta mucho hacer y es la siguiente. Hagan de cuenta que un banco los llama hoy, ¿sí? Y les dice, a partir de hoy les vamos a depositar en su cuenta $1,440 diarios y usted se los tiene que gastar en el mismo día. Esos $1,440. No los puede transferir, no los puede dejar para el otro día, se los tiene que gastar en el mismo día. ¿Qué hacen ustedes con esa plata? ¿Qué harían? Yo voy y compro oro. Gastarlo, ¿cierto? ¿Y quién sería la primera persona que usted lo gastaría? Claro. En uno mismo, ¿cierto? Comprar aguilones, comprar, mejor dicho, hamburguesas, ¿no? Bueno, son $1,440. Yo les hago una pregunta. Todos los días, cuando ustedes se levantan, cuando ustedes despiertan, hay algo allá, llámenlo como lo quieran llamar, Dios, Jesús, una energía, nuestro creador, el sol, que le regala a usted todos los días 1,440 minutos para que usted los gaste, sin derecho a transferirlos, sin derecho a pasarlos al otro día, y que son más valiosos, porque el día que deje de regalárselos ese día es porque usted, todos los días tenemos 1,440 minutos. ¿En qué estamos gastando esos 1,440 minutos? Es una reflexión muy bonita de un escritor de cuentos, Jorge Bucay, que en algún momento para mi vida fue muy importante, porque ahí nace las ganas de usted pensar qué va a hacer mañana, con qué actitud se va a despertar mañana, dar gracias de lo que tiene hoy, de esa venta que está haciendo hoy, de esa venta que va a hacer mañana, levantarse mañana con esa frase: usted necesita, yo tengo lo que usted se merece, porque eso es mágico. Cuando usted pelee con su pareja, dígale eso. ¿Qué necesita? Yo tengo lo que usted se merece. Y verá que hasta los problemas con su pareja se le solucionan. Y por último, ¿cómo estamos de tiempo? 6:47 de la tarde. Notificaciones no leídas. Uy, ya vamos para una hora. Por último, no les quiero alargar más la historia. Hoy en día vivo en Cúcuta, vivo con mi mamá, vine con mi novia a dictar esta conferencia. Me encanta estar aquí con ustedes. Llévense este mensaje en su corazón. Las cosas más bonitas de la vida se hacen con los ojos cerrados. Nacer, amar, besar, reír, orar, morir, lo hacemos con los ojos cerrados. Y siempre, sí, el amor se hace con los ojos cerrados. Y siempre en ese momento donde más tengan ustedes oscuridad, acuérdense que pueden prender la luz y pueden cambiar de actitud. Les deseo un excelente, feliz día del vendedor.
y muchas gracias por escucharme.